Bueno, en el siguiente ejercicio vamos a realizar estos dos ejercicios para un puro video y luego vamos a realizar la parte B del ejercicio. Entonces dice, encuentre y prima de x por derivación implícita. Entonces vamos a partir primero que nada por este que está acá, como les decía, este, y luego vamos a hacer este ejercicio que está acá. Entonces vamos a anotar primero que nada la ecuación, ¿sí? Y como lo tenemos que hacer por derivación implícita, entonces vamos a aplicar el operador de derivación implícita, el cual corresponde, eso es un paréntesis por si acaso, sí, con respecto a x. Ahora igual podríamos hacerlo con respecto a y, pero tenemos que encontrar y', por lo tanto vamos a hacerlo con respecto a x, ¿ya? Entonces, al aplicar el operador, haciéndolo como bien paso a paso, nos va a quedar de la siguiente forma. Nos va a quedar la derivada, en el paréntesis colocamos cada lado de la igualdad. Entonces va a quedar Euler elevado a x cuadrado por y. Esto hay que hacerlo con respecto a x. Va a ser igual a la derivada implícita de x más y con respecto a x. Ya, por este lado, lo que vamos a hacer en el lado izquierdo va a ser aplicar la derivada de la exponencial. La derivada de la exponencial dice que, o del Euler en este caso, que nunca cambia, ¿sí? Nunca cambia la derivada de la exponencial, entonces va a quedar Euler elevado a x cuadrado por y por la derivada de del exponente, ¿sí? Entonces vamos a colocar la derivada de x cuadrado por y esto con respecto a x. Va a ser igual. Acá tenemos la derivada de una suma, por lo tanto podemos separarla como la derivada de cada término por separado. Entonces va a ser la derivada de x con respecto a la derivada de x. Perdón, le puse un más, o sea, le puse un igual, debería ser un más. Y aquí vamos a dejar la derivada de y con respecto a x. Ya, entonces en este lado tenemos la derivada de un producto. Tenemos que derivar un producto y la derivada del producto nos decía lo siguiente. Esto va a quedar tal cual. Y acá nos va a quedar por, vamos a abrir un paréntesis. La derivada de un producto era la derivada del primero, o sea, la derivada de x cuadrado, por el segundo sin derivar. Y esta derivada es con respecto a x. Más, aquí voy a alargar un poquito el paréntesis, más la derivada del segundo, entonces la derivada de y con respecto a x, por el primero sin derivar. Y esto va a ser igual. La derivada de x con respecto a x, eso es 1, más, y esto nos va a quedar la derivada implícita, o sea, esto que está acá, nos va a quedar como de y a de x, dado que no podemos derivar y con respecto a x, siendo que y depende de x, ¿sí? Nos va a quedar de y a de x. Y aquí vamos a hacer una pequeña anotación, ¿sí? Recordar que y' de x va a ser exactamente lo mismo que decir desde el punto de la derivada implícita de y a de x, ¿sí? Por lo tanto, este término que tenemos aquí ya es un y' en función de x. Entonces, vamos a bajar aquí un poquito. Y vamos a aplicar acá la derivada de x cuadrado con respecto a x, porque eso sí lo podemos derivar. Entonces vamos a dar nuestro primer término, el paréntesis, y la derivada de x cuadrado con respecto a x es 2x por y también, más, y acá nos va a quedar nuevamente la derivada de y con respecto a x por x cuadrado. Esto va a ser igual a 1 más la derivada de y con respecto a x. Entonces, vamos a distribuir este x Euler elevado a x cuadrado por y para poder nuestra misión, miren, porque ahora ¿cuál es nuestra misión? Nuestra misión es juntar esto que está acá con esto que está acá para poder hacer un puro término y de esa forma encontrar esto así solito, ¿sí? Tratar de dejar algo igual a eso, ¿ya? Entonces nos va a quedar
distribuyendo Euler x cuadrado y, vamos a dejar el 2 al frente, simplemente por comodidad, x por y más x cuadrado por Euler elevado a x cuadrado y por diferencial de y respecto al diferencial de x va a ser igual a 1 más diferencial de y con respecto al diferencial de y. Ya, entonces aquí vamos a, como les dije, este término que está acá, todo esto, este término, lo vamos a mover hacia acá. O podríamos decir que a ambos lados vamos a restar ese término. O como ustedes lo vean, ¿sí? Pues lo vamos a mover de un lado hacia otro. Y este uno también lo vamos a mover, ¿sí? Porque no nos sirve que esté ahí. Entonces, nos va a ir quedando 2 Euler x cuadrado por y por x por y menos 1, dado que este 1 que estaba acá lo hemos movido, va a ser igual a diferencial de y respecto al diferencial de x menos x cuadrado Euler x cuadrado por y diferencial de y respecto al diferencial de x. Entonces acá tenemos factor común, que es este término y este término. Lo vamos a factorizar y nos va a ir quedando ya, aquí tenemos el factor común, ¿cierto? Entonces nos va a quedar un 1 menos x cuadrado Euler x cuadrado por y. Luego, este paréntesis, el paréntesis que tenemos al lado derecho, podemos dividir todo o ambos lados por ese paréntesis. O la otra opción es que simplemente, no sé cómo lo vean ustedes, pero por despeje de ecuaciones, como está multiplicando, pasa dividiendo, ¿sí? Yo lo veo así, no sé si ustedes lo ven de esa forma o si aplican lo que aprendieron en cálculo 1, que era a aplicar a ambos lados de la igualdad para poder ir disminuyendo ese tipo de términos, ¿ya? Entonces va a quedar x cuadrado y x y menos 1, todo dividido. Voy a tratar de hacer esta línea un poquito más derecha. Ya, y todo dividido en 1 menos x cuadrado Euler x cuadrado y esto va a ser igual al diferencial de y con respecto al diferencial de x, y como habíamos dicho anteriormente, esto es y' con respecto a x. Entonces aquí tendríamos el resultado para el primer ejercicio, ¿sí? Voy a copiar el segundo ejercicio, ahí lo voy a anotar aquí y lo voy a trasladar hacia abajo. Euler y por coseno de x igual a 1 más seno de x y. Ya, entonces esto que está acá, como les digo, lo vamos a trasladar. Ahora lo voy a copiar nomás ya. Control C, control X. Ya. Y como le iba diciendo, vamos a pegarlo. Ah, no sé dónde se pegó. A ver dónde se pegó. Se pegó acá arriba. Ya. A ver, déjenme ver cómo lo pego acá. Ahí. Ah, sí, ahí está. Ya, súper. Ese es el segundo ejercicio entonces. Euler elevado a y por coseno de x más 1 por seno de x por y. Ya, está bien anotado. Entonces, vamos a aplicar el mismo procedimiento, ¿ya? Entonces, el procedimiento consiste en aplicar el operador diferencial de, y aquí vamos a derivar con respecto a x.
Entonces nos va a quedar, al aplicar el operador, la derivada de un lado de la igualdad, haciéndolo muy paso a paso. Ahora ustedes se pueden saltar pasos cuando ya estén más entrenados en esto. Y la derivada de el otro lado de la igualdad. Entonces 1 más seno de x por y. Y esto con respecto a x. Ya. Entonces, como tenemos la derivada de un producto en el lado izquierdo, hay que aplicar la regla del producto. Entonces, ¿qué decía? La regla del producto decía lo siguiente. La derivada del primero con respecto a x por el segundo sin derivar más la derivada del segundo por el primero sin derivar. Esto va a ser igual. Ya, y en el lado derecho tenemos la derivada de una suma, entonces aplicando la propiedad de derivadas, sabemos que se puede separar la derivada del primero más la derivada del segundo, ¿cierto? Entonces nos va a quedar la derivada de 1 con respecto a x más la derivada de seno de x por y con respecto a x. Listo. Luego tenemos que aplicar la derivada de la exponencial, pero nosotros sabemos que la exponencial es ella misma y no cambia, entonces nos va a quedar la exponencial por la derivada de el exponente, entonces la derivada de el exponente que sí, con respecto a x, y esto por coseno de x también, más la derivada del coseno de x con respecto a x. Recordar que la derivada del coseno es menos seno. A ver, no, sí, es menos seno. Lo voy a revisar rapidito ya porque me surgió la duda. Denme un segundito. A veces me caigo en estas pequeñas cosas y para no cometer el error. Sí, ya, la derivada del coseno entonces es menos seno, ¿ya? Entonces va a ser menos seno por Euler elevado a i. Igual, la derivada de una constante, y esta derivada de una constante sabemos que es cero, por lo tanto no aplica. Y acá tenemos la derivada del seno de x por y. Entonces tenemos que aplicar la regla de la cadena. La derivada del todo, sabemos que la derivada del seno es coseno, entonces va a ser coseno de x por y por la derivada del argumento del seno, entonces la derivada de x por y con respecto a x. Ya en el lado derecho, la derivada de y con respecto a x va a quedar simplemente de y a de x, dado que no podemos derivar y con respecto a x, no podemos decir que es cero, ¿sí? Porque y depende de x, entonces nos va a quedar, ordenando un poquito, vamos a dejar el diferencial de y con respecto al diferencial de x primero, y luego vamos a dejar el Euler elevado a i por el coseno de x menos el seno de x por Euler elevado a i, lo cual va a ser igual a este queda igual, coseno de x por y y tenemos la derivada de un producto, y la derivada de un producto, ¿qué nos decía? Vamos a abrir un paréntesis entonces. Decía la derivada del primero, entonces la derivada de x con respecto a x por el segundo sin derivar, más la derivada del segundo, entonces de y a de x, por el primero sin derivar. Entonces nos va a ir quedando, acá esto nos va a quedar igual, ya este lado no cambia, porque ya hemos hecho todas las operaciones correspondientes.
igual. Y en este lado sí hay algunas cositas que hay que ajustar. Entonces va a quedar coseno de x, y. Y vamos a distribuir al tiro ya. Este coseno de x por y lo vamos a distribuir, entonces va a quedar por y. Y el diferencial de x con respecto a x es 1. Por lo tanto, se nos va a quedar 1 por y. Y distribuyendo nuevamente va a quedar coseno de x por x. Y el diferencial de y con respecto al diferencial de x, que va a quedar de manera implícita, ¿sí? Entonces va a quedar ahí diferencial de y con respecto al diferencial de x. Ya, nuevamente, como lo habíamos hecho en el ejercicio anterior, hay que juntar esto que está acá y hay que juntarlo con esto, ¿ya? Para poder realizar una factorización y luego dejar la expresión sola, ¿ya? Porque lo que nos interesa es la derivada de y con respecto a la derivada de x, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer va a ser mover todo hacia el lado derecho y dejar todo el resto de cosas que no tengan el diferencial. Perdón, al revés. Vamos a mover todo al lado izquierdo y todo lo que no tenga diferencial lo vamos a mover al lado derecho. Entonces nos va a quedar diferencial de y con respecto al diferencial de x por Euler elevado a y por coseno de x menos diferencial de y con respecto al diferencial de x por coseno de x por x va a ser igual. Entonces, ¿qué nos quedó al otro lado? Nos quedó el coseno de xy por y más el seno de x por Euler elevado a y. Y luego factorizando, como les había mencionado, este factor, que es un factor en común, con este que está acá. Entonces nos va a quedar diferencial de y con respecto al diferencial de x, factor de Euler elevado a y por coseno de x menos coseno de x por x igual a todo lo que tenemos al otro lado. Y este factor que está multiplicando el diferencial lo pasamos dividiendo y finalmente vamos a tener la expresión de lo que buscamos, que era y'. Y' entonces va a ser igual a coseno de xy por y más seno de x por Euler elevado a y, y todo dividido. A ver, voy a tratar de hacer esto. A ver si queda. Ya ahí. Y todo esto ya ahí la vamos a dejar nomás, ya. Y todo esto dividido en Euler elevado a y por coseno de x menos coseno de xy por x, ¿sí? Y ahí tendríamos entonces la expresión final para este ejercicio, ya, que constaba de dos ejercicios, por decirlo así, ya. Entonces, eso.